Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Siempre voy a recordar darle buen uso a las redes sociales y por supuesto quédense hasta el final para que nos regalen su opinión sobre qué piensan sobre la actuación de la justicia en Colombia. ¿Por qué se sigue diciendo que la justicia es para los de Ruana, que aplica para unos, para otros no? ¿Por qué tanta impunidad? Para nadie es un secreto que Colombia es un país lleno de impunidad judicial. ¿A quiénes beneficia tanta impunidad en Colombia? Y precisamente vamos a hablar de unos casos que mucha gente le pregunta a uno, ¿qué pasó ahí? Y es que realmente la prensa pareciera indicarle a los colombianos el derrotero a seguir. La prensa en una forma simulada pone a los colombianos, le pone en el tapete de la discusión pública los temas de los cuales tenemos que debatir, y por eso nosotros nos olvidamos de muchos casos que realmente se van a la gaveta, al archivo del olvido, en una forma descarada, y más nunca se vuelve a hablar de esos asuntos. Hay muchos casos en Colombia que realmente son cuestionados. ¿Qué ha pasado en ese caso? Y vamos a ver si tienen algún punto en común. Voy a tocar aquí unos 2 o 3 puntos sobre eso para ver y preguntarnos todos qué ha pasado, porque no es mentira, en Colombia la justicia está permeada por la corrupción. Aquí hay un solo engranaje gubernamental que tiene prácticamente podrido este sistema en nuestro país, y es la matriz de tanta violencia y tanta injusticia social que ha terminado convirtiendo a nuestro país en uno de los más violentos, no de América Latina, uno de los más violentos del mundo. Entonces quisiéramos que se queden hasta el final para que nos regalen su opinión sobre unos casos que quisiéramos saber qué está pasando. Si es que hay impunidad, si tratan de beneficiar a alguien con tanto silencio. Bienvenidos. Colombia es un país donde la justicia e impunidad se mueve de acuerdo a los intereses mediáticos del país. Son los medios de comunicación quienes imponen a su audiencia los temas de debates trascendentales de acuerdo a la prioridad. No más para citar un caso, por ejemplo, en mayo de 2019, en la ciudad de Valledupar, al norte del país, sicarios le arrebataron la vida a Ailina Guerra Solera, compañera sentimental de Andrés Alfonso, hijo del reconocido cantautor vallenato Tomás Alfonso Poncho Zuleta. ¿Y qué pasó ahí? Por ejemplo, el periodista Gonzalo Guillén de La Nueva Prensa, el portal ese, dice, él dijo a través de su cuenta en Twitter lo siguiente: Andrés Alfonso Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, amenazó de muerte y de manera pública a Ailina Guerra durante el Festival Vallenato, alegando infidelidad. Hace 1 hora la asesinaron con 2 disparos en la cabeza. Imagínense, una acusación bastante delicada. Bueno, no está acusando, está dando una información, que eso es lo que hace realmente la prensa, poner una evidencia y que la fiscalía pues recoja los soportes y comience la investigación. ¿Qué más dijo este periodista que ha destapado muchas cosas impunes en este país? Un periodista que merece un gran reconocimiento, Gonzalo Guillén. ¿Qué más dijo sobre ese particular? Él dijo lo siguiente en un segundo trino, dijo: un reputado y honorable investigador de la DIJÍN me solicitó hoy información puntual sobre este hecho monstruoso, así como contactos de testigos que quieran hablar bajo reserva. Tuve el honor de entregárselos hace un momento. Imagínense, él se refiere al caso porque de un crimen ocurrido en la ciudad de Valledupar, y uno parece que el negocio lo hubiesen engavetado como si trataran de favorecer a alguien. ¿Por qué? Porque no se habló más del asunto, y él hace una observación pública, y por lo menos debieron entonces vincularlo al proceso por injuria y calumnia o qué sé yo, pero ni siquiera se volvió a hablar más del asunto. Salieron a desmentirlo, pero parece que el negocio quedó ahí archivado, no se habló más de nada. Miremos si ese caso también tiene un punto en común con personajes de la política nacional. Al final lo vamos a decir, pero esto pasó en 2019 y nadie más ha hablado de eso. Hubo el escándalo mediático y hasta ahí pasó todo. Por ejemplo, en otro caso, en febrero de 2020, la hoy prófuga de la justicia colombiana, Aida Merlano, refugiada en Venezuela, en entrevista con Vicky Dávila,
hizo serias acusaciones contra la cúpula del gobierno nacional en actos de corrupción y crímenes de Estado, dejando clara la complicidad del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, a quien a través de un documento lo reta a desmentir sus acusaciones. Entonces, no más analicemos ese caso, porque aquí en Colombia el caso de Aida Merlano fue bastante sonado, ¿cierto? Ustedes recordarán esta congresista que se voló hacia Venezuela porque había un intento de sacarla de la cárcel para asesinarla y hacer creer que se había ido del país. Ese modus operandi parece que es común aquí en Colombia y hay una impunidad total. Ella logró escaparse, dice que le tocó incluso poner su cuerpo al servicio de los degenerados que más adelante pudieron haber sido sus asesinos. Ella le dio una declaración a Vicky Dávila y le dice al fiscal, eso es una entrevista muy pública en internet, y escuchemos parte de esa entrevista donde ella le está diciendo al fiscal corrupto de la época, Néstor Humberto Martínez, que no sea mentiroso, que ella está dispuesta a probarle todo porque nadie más impune que el señor Néstor Humberto Martínez. Escuchemos parte de lo que ella dijo. Le dice al fiscal general sobre todo esto que usted ha contado hoy, que dice tiene pruebas. No se preocupe, Néstor, que yo por este medio le voy a mandar la contestación de las 10 mentiras que supuestamente dije, para que usted con las pruebas nuevamente las refute y diga dónde está cada mentira, porque las cosas no son diciéndolas sino probándolas. Vicky, ¿qué pasó con esas pruebas? ¿Qué pasó? Ella dijo que las iba a mandar, ¿no? Entonces pese a que está registrado en prueba audiovisual que Aida Merlano envió las supradichas pruebas documentadas con Vicky Dávila, en la que prueba la presunta complicidad del fiscal con los actos de corrupción y compra de votos en el país, los colombianos no hemos sabido a quién entregó el documento la periodista de Semana, como se evidencia en ese audio. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿con qué intención fue Vicky a Venezuela a entrevistarla? Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta que antes de esa entrevista Vicky tenía una posición un poquito reacia contra el gobierno de Duque, contra el gobierno uribista. Después de esa entrevista, cuando presuntamente se le entregó las pruebas a Vicky Dávila ha tomado una actitud muy defensiva del gobierno uribista que tenemos en este país. No sé qué, no quiero sacar conclusiones, yo no sé si ustedes lo notaron, pero vamos a escuchar que Vicky Dávila se comprometió a traer esas pruebas y nadie más ha hablado de eso. Se las entregó. ¿Qué pasó con las pruebas que Aida entregó a Vicky? Porque de haberlas entregado, el fiscal de la época tendría aprietos judiciales, pero no pasó nada. Vamos a escuchar cuando Vicky Dávila está diciendo que sí, va a traer las pruebas. Le voy a pedir un favor. Este papel que usted me dice es la respuesta suya a cada una de las mentiras que dice Néstor Humberto Martínez que usted cometió en sus declaraciones. Le pido que me lo firme en este instante para yo podérmelo llevar y que quede constancia de que pues usted me lo entregó de su puño y letra, por favor. Ahí está la constancia que ella recibe. ¿Y qué pasó con esas pruebas? Yo no quiero hacer conjeturas aquí, pero Vicky Dávila, el país necesita saber si usted entregó las pruebas, y usted, como una periodista bastante inquieta, debería estar refiriéndose a eso, preguntando, haciendo la pregunta que estoy haciendo yo, pero usted estaría diciéndole al país en este momento: oiga, ¿qué ha pasado con el caso de Aida Merlano, la compraventa de votos, la complicidad del fiscal en todo ese andamiaje corrupto que tenemos en el país? Pero usted se ha quedado también silenciosa, y la gente pregunta, bueno, ¿por qué no se ha hablado más de la compraventa de votos en Colombia, lo de Ñeñe Hernández, todo lo que declaró esta señora Aida Merlano, y que el señor fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez, quiso también desmentir y esconder que no sabía nada, y ella dijo: aquí están las pruebas y se las mando documentadas? Y que lo sepa el mundo, ella está refugiada en Venezuela porque le iban a asesinar. La misma justicia la ayudó a escapar, porque todo esto pasa en Colombia, y la iban a asesinar para silenciarla, pero ella le tocó hacer cosas para poderse escapar de sus captores. Si no, hubiese aparecido de que se había ido para unas islas del Caribe colombiano. Todo eso lo declaró ella, le iban a asesinar. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué a Néstor Humberto Martínez no se le volvió a tocar más este tema?
Otro caso, por ejemplo, quizás de los más sonados, casos bastante cuestionados en Colombia, es la repentina muerte de 2 de los testigos clave en el caso de Brecht y un hijo de esos testigos, ¿no? Cuyas muertes presuntamente beneficiaron al exfiscal Néstor Humberto Martínez, ya que tanto Merchán como Pisano, que murieron, aparecieron suicidados de pronto, poseían pruebas que de llegar a la Administración de Justicia dejarían mal parados a los altos funcionarios del gobierno nacional, incluyendo al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Qué pasó en ese caso? O sea, nadie más habla del tema de los suicidios. La gente en Colombia no se está comiendo ese cuento, porque es que realmente es mucha casualidad que ellos hayan decidido suicidarse. Y se hizo el escándalo mediático, no que se suicidaron, pero nadie demuestra si realmente ellos se suicidaron o los autosuicidaron o los obligaron a suicidarse, como en la época de la Roma del primer siglo, que los obligaban. Cuando la guardia pretoriana, cuando el emperador veía que eran una amenaza, los obligaban a suicidarse a los descendientes de la familia, la época de Tiberio, de Julio César, de Calígula. Uno no sabe, en Colombia pasa de todo. Tenemos una población depravada en nuestro país, corrompida, que aquí uno no se debe extrañar. ¿Qué se debe extrañar uno en un país donde con una motosierra pican a un ser humano? ¿Por qué no debe extrañar que obliguen a una persona a suicidarse, no? No estoy diciendo que haya ocurrido, pero es que no hay ninguna evidencia, y más aún cuando se sacó el señor Carlos Valdés, director de la época de Medicina Legal, que es un apéndice del fiscal, o sea, la fiscalía el fiscal es el jefe de él. Trató de favorecer con unos diagnósticos sobre la muerte de estos señores de cianuro, y que un miembro del sindicato lo desmintió. Es más, aquí por ejemplo el portal Asuntos Legales dice: Sindicato de Medicina Legal asegura que hubo irregularidades en el caso Pisano. Carlos Valdés, director de la entidad, responde a las acusaciones y pone en tela de juicio los argumentos presentados. Ustedes recordarán ese caso, que este señor tuvo que retirarse cuando se le trató de demostrar que había tergiversado los documentos, y ya estaba acostumbrado a eso. Una niña en fundación también fue víctima de este señor Carlos Valdés, donde parece que le entregaban los trabajadores, los funcionarios de la salud, le entregaban un dictamen y él, por favorecer, entregaba otra respuesta. Eso, y se tuvo que ir del cargo y nadie pasó. No se le ha hecho ningún seguimiento judicial a Carlos Valdés. Aquí pasa todo esto en Colombia. Entonces son más o menos los interrogantes que nosotros nos hacemos. Pero fíjese que estos señores que se han beneficiado con esas muertes y con la lentitud de la justicia en Colombia tienen un punto en común. Y ese punto en común se llama Álvaro Uribe Vélez. ¿A quién ha beneficiado el caso de esta muchacha Ilina Guerra, que la asesinaron allá? La lentitud de la justicia. Al hijo de Poncho Zuleta, porque yo no estoy diciendo que él haya sido culpable, pero es que hubo una acusación pública que la hizo el periodista Gonzalo Guillén, y de eso, una acusación pública que por lo menos debía haber terminado, si el señor no tiene nada que ver en eso, en serios problemas judiciales para Gonzalo Guillén. Pero Gonzalo Guillén no ha tenido serios problemas judiciales porque él dice: entregué con gusto las pruebas. Porque ese señor es algo serio, yo lo conozco en su andamiar en las redes sociales, para los medios, un señor que es serio y no ha tenido problemas por eso. Los únicos problemas que ha tenido son de seguridad, que quieren matarlo para silenciarlo. Entonces, ¿a quién benefició el tema de la muerte y la lentitud en el proceso de los casos de Pisano, Merchán? Al fiscal Martínez, a todos los amigos del círculo cercano de Álvaro Uribe Vélez. O en el caso de Aida Merlano, ¿quiénes se beneficiaron con el silencio, con que esas pruebas que ella le lleva al fiscal, que envió para demostrar al fiscal que mentía? ¿Quién beneficia? A todo ese círculo cercano de Néstor Humberto Martínez, Sarmiento Angulo, amigos de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Era lo que yo quería referirme en este tema. Y son muchos los temas en el país donde la impunidad reina. ¿Qué pasa? Apenas el escándalo del momento y ya no se vuelve a hablar más de ese asunto. Ojalá pues comiencen nuevamente, porque eso prácticamente es lo que conlleva que mucha gente trata de hacer justicia por manos propias, que no debe suceder tampoco. Hay que dejar que la justicia actúe, pero es que la justicia está actuando realmente
con mucha impunidad. Bueno, no se le olvide seguirnos en las redes sociales, búsquenos en Twitter como @ErnestoNelson, también en Facebook búsquenos en el grupo Reportero Digital y por supuesto suscríbanse a este canal. Activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. No se lo olvide, opinar con favor o en contra, ¿sí? A favor o en contra de lo que estoy diciendo aquí, pero hágalo con respeto. La decencia no pelea con nadie. Soy Nelson El Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Hola.